Hay historias que nos habitan, memorias que nos moldean y raíces que sostienen lo que somos. En este espacio viajaremos al origen de nuestros patrones, creencias y heridas para comprenderlas, liberarlas y transformarlas. Soy Lore Hidalgo, coach de desarrollo personal y terapeuta en constelaciones familiares. Y en este podcast, Raíces que Sanan, te acompañaré en un viaje profundo hacia tu historia familiar. Porque cuando sanamos nuestras raíces, florecemos con más fuerza y libertad. Sean todos bienvenidos. Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Raíces que Sanan, un espacio donde exploramos con conciencia y con amor los vínculos que nos marcan y cómo podemos sanarlos para vivir con mayor libertad. Soy Lore Hidalgo, coach de desarrollo personal y terapeuta en constelaciones familiares. Y hoy vamos a conversar sobre otro tema también muy profundo y que muchas veces no vemos porque desconocemos, y este tema influye profundamente en nuestra vida más de lo que podemos imaginar. Y me refiero a los excluidos del árbol genealógico, del árbol familiar. ¿A qué se refiere con excluidos? Acá les voy a compartir. Pasa que en todos los árboles genealógicos hay personas que por distintas razones fueron olvidadas, rechazadas o negadas. Y esto tiene que ver precisamente por cosas que sucedieron, cosas que estas personas hicieron y que provocaron mucho dolor en el árbol. Y es por ese motivo que se excluyeron. Desde la mirada de las constelaciones familiares, se considera así a toda aquella persona que ha sido excluida del sistema familiar, pero que aún sigue perteneciendo y busca ser vista y reconocida. Todo esto desde el inconsciente familiar. Incluso esto sucede en las generaciones, posteriores, las generaciones siguientes. Ahora, ¿han escuchado ustedes que muchas veces en los sistemas familiares, por ejemplo, no se habla de ese tío, de la historia oculta, del abuelo, de esa tía? Y es como recordar esto, que lo escuchamos muchas veces en el pasado, como de esta persona no se habla, prohibido hablar en esta casa o mencionar el nombre de, o él o la innombrable. Bueno, a eso me refiero. Y por supuesto, con la tónica de siempre de este podcast, con la intención de que sanemos y no juzguemos. Pero ¿quiénes pueden ser estos excluidos? Algunos ejemplos para que vayas revisando si esta información resuena con tu historia. Algunos hijos no nacidos o abortados, por el motivo que haya sido. Personas que se alejaron por decisiones, como les decía anteriormente, o comportamientos que eran considerados inadecuados o inaceptables por la familia. Aquellos familiares que pudieron fallecer en situaciones trágicas y que no se volvió a hablar de ellos, precisamente porque este suceso englobaba mucho dolor en el clan. Ancestros que provocaron alguna vergüenza o fueron problemas en la familia, no se habló más de ellos. Exparejas importantes que tampoco fueron reconocidas. Y también algunas víctimas o victimarios en situaciones dolorosas que se ocultaron y quedaron sin sanar. Entonces, ¿qué pasa con este tema de los excluidos y por qué hoy lo elegí para poder continuar desarrollando la línea de estos episodios? Y es que quiero decirles, mis queridos auditores y queridas auditoras, es que finalmente nosotros los que venimos después, lo que recibimos de esto es
el síntoma, es la repetición, es la consecuencia en nuestras vidas que se genera precisamente en nosotros o en nuestros pares a través de la energía. Porque en el fondo, como no se habla de lo que pasó ni de estas personas, no es eso lo que permanece en las generaciones posteriores, sino más bien la energía de estas personas. El dolor precisamente de esto oculto es lo que permanece en el sistema familiar y que afecta. Afecta a los descendientes que vienen porque comenzamos de alguna forma a vivir con estas lealtades inconscientes hacia ellos. ¿Y por qué pasa esto? Porque todos pertenecemos. Con esto les quiero decir que en los sistemas familiares puede pasar lo que sea, pero todos siempre vamos a querer pertenecer al sistema familiar de manera inconsciente, aunque nosotros desde lo racional digamos él para mí está muerto, ejemplo, me refiero a alguien del árbol, esta persona no es parte de esta familia, no pertenece ya a esta familia, esto es de la boca hacia afuera, porque desde el alma del sistema familiar todos pertenecen. Y el hecho que nosotros lo excluyamos significa que solamente estamos generando una alteración en las generaciones posteriores. ¿Sí? Y esto se presenta, como les decía, a través de estas repeticiones de historia o también a través de emociones que no pertenecen directamente y que uno las puede estar portando por amor ciego a nuestro ancestro. Entonces acá les voy a dar algunos ejemplos para que vayamos viendo algunos casos que se van viendo en algunas sesiones, ¿sí? De constelaciones. Por ejemplo, aquí anoté el caso de una consultante que sentía una profunda tristeza y finalmente todo lo llevaba siempre a estar conectado con esa energía y ella me mencionaba que muchas veces no tenía razón aparente de esa profunda tristeza. Y comenzamos a explorar en su historia familiar y pudimos darnos cuenta que ella estaba conectada con una hermana que murió al nacer y que nunca se nombró porque ella tampoco lo sabía. Entonces esta historia de mucho dolor para su madre quedó como un secreto familiar que ya lo vimos en el episodio anterior, ¿cierto? En el anterior del vínculo paterno. Y que como de esto no se habló, pero el dolor quedó. Y es eso precisamente esta pena enorme, la cual ella está portando por amor ciego. Ahí tenemos un caso. Otro caso, por ejemplo, es de una persona que no logra avanzar en sus relaciones de pareja porque lleva una fidelidad inconsciente, que también se puede llamar lealtad invisible, hacia una pareja anterior, que fue no de ella, sino de su mamá, la cual obviamente se excluyó de la historia familiar. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, por amor ciego a su madre, repite esta misma historia de manera muy inconsciente. Siempre les menciono esto, estos actos no son conscientes, uno lo hace como un acto determinado, ¿sí? Como un piloto pauteado, automático. Porque si uno lo ve desde lo racional, le dice, pero ¿cómo yo? Sí, ¿cómo yo voy a querer hacer esto? Bueno, el alma sí, de manera inconsciente, repite por amor ciego hacia esa persona, por querer mantener esto en el sistema familiar hasta que alguien lo libere. Entonces, aquí viene lo más importante y siento que de alguna manera es el propósito de este episodio, es que podamos comprender por qué es importante incluir a todas las personas del clan. Como les decía, en el alma familiar de todo este sistema, todos tienen el mismo derecho y ese derecho es a pertenecer, hayan hecho lo que hayan hecho, ¿sí? Hayan vivido la vida que hayan vivido. Todos tienen derecho a pertenecer y todos pertenecen. No hay forma de excluir a una persona desde el alma, aunque sí se haga desde lo racional, pero ya vemos que hay impacto, ¿cierto?, en las generaciones posteriores. Entonces, cuando alguien es rechazado, ignorado o eliminado de la historia, desde lo racional, el sistema igual va a buscar ese equilibrio.
Y ese equilibrio va a venir con otros miembros de la familia, que es como los casos que recién le estaba compartiendo. Entonces, ¿cuál es la mirada para todo esto? Es que podamos mirar con amor a esas personas, ¿sí? Y reconocer que también pertenecieron, porque de alguna manera reconocerlos e incluirlos dentro del árbol y reconocer el dolor, reconocer el suceso, sabiendo que es sumamente complejo para un sistema familiar porque estos temas siempre fueron dolorosos, sobre todo si no se habló más, ¿cierto? Y darles un lugar simbólico, ¿sí? Algo que permita que en el sistema se ordene, ¿sí? Porque lo habíamos visto en otros episodios que todos estos desórdenes son los que provocan somatizaciones y dinámicas en las generaciones que vienen después. Y al tener esta energía ordenada, todo va a fluir para este sistema familiar como fluye el agua de un río. Y asimismo se comporta la energía. Entonces, esta fluidez que se había perdido se recupera y se reconoce en las personas como un alivio o simplemente como una liberación, mayor claridad. Y como muchas de mis consultantes de terapia lo mencionan, me siento liviana. Siento, Lore, que me saqué un peso de encima. Entonces, como pueden ver, son temas que sin querer traer a esta conversación, ¿cierto? Una historia dolorosa de, desde la mirada del juzgar, ¿cierto? No buscamos eso. Buscamos reconocer que esas personas también pertenecen y son importantes dentro del clan. Para poder incluirlos, esto se puede realizar a través de una sesión de constelación, ¿cierto? Y darle lugar a esa persona, a ese excluido, a ese hermano gemelo que no llegó a la vida, a ese hermano que falleció pequeño, a ese bebé que se abortó, ¿cierto? A ese tío alcohólico que se dejó de hablar, a ese padre que fue un perpetrador desde la mirada, ¿cierto? Que hizo mucho daño, una persona que no se habló más. Mirarlos a ellos con amor. Y la mirada es poder simbólicamente decirles, ahora los veo, ustedes también pertenecen a este sistema familiar, ¿sí? Entonces acá les tengo algunos ejemplos que anoté. Por ejemplo, el caso de un tío adicto, un tío alcohólico, ya muy rechazado siempre y sobre todo en el pasado, ¿cierto? Porque generaban conflictos y rechazo por parte de la familia, sobre todo por las consecuencias que generaba la actitud de una persona en esas condiciones, ¿cierto? Nadie podía hablar de él ni mencionarlo en la casa, ¿cierto? Sobre todo en las reuniones familiares. Bueno, esto, por ejemplo, se podría mostrar después en generaciones siguientes que una sobrina de ese tío también desarrolla adicciones, ¿ya? Y sin entender el por qué, incluso sin antecedentes visibles, ella lo que está haciendo solamente es colocar en equilibrio esta energía. Yo cargo por ti, tío, lo que tú no pudiste sanar. ¿Para qué? Para que no sea olvidado. Porque de alguna manera el alma de todos nosotros siempre quiso sanar. Y tenemos que pensar que hay muchas personas, muchos seres queridos nuestros que ya no están en este plano y que no pudieron hacerlo por diversos motivos, ¿cierto? No tuvieron las herramientas, hicieron lo que pudieron, no sabían lo que estaban haciendo. Por lo tanto, hoy nosotros que tenemos más acceso a esta información, que estamos en coherencia y que hemos elegido sanar, o al menos hemos elegido no quedarnos con la historia que nos contaron, ¿cierto? Comprender estas dinámicas para qué, para nosotros y para que nuestros hijos puedan vivir de mejor manera. En este contexto, entonces, la invitación siempre es esa precisamente, a que podamos integrar esta información, podamos comprender que todos merecemos vivir una vida sin dolor, que no es necesario repetir una historia desde el inconsciente, sino más bien traer esta información al presente para abrigar, para contener y para poder darle un lugar también a ese dolor. Es resignificar también la historia, así como otros temas que ya hemos hablado.
espero que este tema sea para ti también un aporte. Coméntame qué te parece, coméntame si conectas con esta información, si sabías de esto y si sabes de alguien que esto pueda ayudar, compártele también en este episodio. Desde ya agradecerles por estar acá, por acompañarme y escucharme en cada episodio. Nos vemos la próxima semana y quédense hasta el final de esta primera temporada porque se vienen grandes, grandes sorpresas, sobre todo para quienes hemos elegido sanar y seguir avanzando. Esto es Raíces que Sanan. Recuerda activar la campanita, seguirme en mis redes sociales y nos vemos la próxima semana. Abrazos de luz.